Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Eh, Hoy quien nos regalará la charla será Marina, pero antes empezamos siempre con una lectura de este libro, Vida Feliz, que es una psicografía de Divaldo Franco por el espíritu Juana de Ángeles, y después hacemos la oración. Así que les invito a acompañarme en pensamiento para la lectura. Son considerados infortunios los acontecimientos naturales del proceso de la existencia humana. Pérdida de seres queridos, accidentes con secuelas dolorosas, ruinas económicas, carencia afectiva, terremotos y otros cataclismos. Seguramente constituyen problemas graves, pero no desgracias reales, excepto para quien se deja revolucionar por sus efectos, que destruyen los valores elevados de la vida. Sabiéndose enfrentar estos fenómenos generadores de sinsabor, de ellos se retiran valiosos bienes que traen felicidad. Así que vamos a nuestra oración. Yo les invito a cerrar los ojos, si así lo desean, para que la conexión con el plano mayor sea más estrecha. Que nos dejemos involucrar por este ambiente de paz y armonía, que podamos pensar en nuestro Maestro Jesús, que nos inspire y nos proteja en esta tarde de hoy, inspirando en especial a María, para que sus palabras traduzcan las enseñanzas del Evangelio de Jesús, de la moral cristiana, pero también que nos toque el corazón, para que podamos comprender mejor la vida, vivir de una manera más armoniosa con las leyes divinas. Y con el permiso de nuestros amigos benefactores, iniciamos nuestra charla de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches, si hay alguien en otro lado. Y justamente, y la reflexión de hoy es si es posible amar a un enemigo. Entonces, Andrea estaba hablando en su oración final que estas palabras, que las palabras de hoy nos puedan ayudar a vivir según las enseñanzas de Cristo. Y esa pregunta es difícil, ¿verdad? Amar a un enemigo. El capítulo 12 del Evangelio según el Espiritismo habla sobre eso, amar a vuestros enemigos. Entonces, la invitación de hoy es que podamos reflexionar sobre el tema y entender cómo nosotros hacemos, cuál es la ruta para que podamos hacer esta enseñanza de Jesús. Aquí solo un segundo. Entonces, empezando. El capítulo empieza con una parte, esa parte de San Mateo, capítulo 5, que voy a leerla porque es importante, que dice: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre los justos y los injustos. Y él sigue, porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis con eso más que los otros? ¿No hacen los mismos los gentiles? Os digo que si vuestra justicia no es mayor
que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces aquí Jesús nos dejó una palabra de impacto, ¿no? Un mensaje muy importante. Y él empieza diciendo, habéis oído. Entonces está hablando ahí de esa ley oral, esa interpretación de la ley escrita. Pero justamente el capítulo empieza con eso, y antes de empezar esa reflexión más profunda, por así decir, lo que les quiero comentar es la estructura de este libro, el Evangelio según el Espiritismo. En la introducción, Kardec nos dice que ellos han agrupado y clasificado metódicamente los capítulos según su naturaleza, de modo que pudieran deducirse unas de las otras de la mejor forma. Entonces el capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo es amar al prójimo como a sí mismo. Y no es del acaso que el capítulo 12 es amar a vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos es profundizar esa enseñanza. Justamente en el capítulo 12, lo que nos trae el capítulo es que si el amor al prójimo es el principio de la caridad, amar a los enemigos es su aplicación sublime, porque esa virtud es una de las más grandes victorias contra el egoísmo y el orgullo. Ese es profundizar, es lo más profundo de esa enseñanza de caridad. ¿Y qué nos enseñó Jesús? La caridad. ¿Solo con quien amamos? Para con todos. Entonces, cuando habla, amar al prójimo como a sí mismo. ¿Quiénes son esos prójimos? ¿Será que Jesús en este capítulo 11, cuando dijo eso, está hablando de un grupo selecto de personas que merecen ser amadas? Entonces, para empezar justamente todo eso, es importante preguntarnos, ¿sí? Ahí en esa parte de Mateo dice, habéis oído, que es esa ley oral. ¿De dónde nace esa idea de odio a los enemigos? Podemos preguntarnos, ¿no? ¿De dónde, quién fue la primera persona que pensó odiemos a los enemigos? Parece ser hasta natural, ¿no? O sea, yo amo a mi amigo y odio a mi enemigo. Pero si volvemos en el Antiguo Testamento, no necesariamente hay referencia a eso. En Levítico, capítulo 19, hay una parte que dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás, no guardarás rencor. Entonces, mucha gente, muchos estudiosos pudieron preguntarse o cuestionarse, ¿por qué Jesús tuvo que hablar para amar a los enemigos? ¿De dónde nace todo eso? Entonces, hasta 1940, 1950, en esa época encuentran lo que se llaman los manuscritos del Mar Muerto, que eran comentarios, calendarios, oraciones y normas de una comunidad religiosa judía que, bueno, los expertos muchos identifican como los esenios. Entonces, encontraron esos manuscritos que guiaban esa sociedad judía. Y uno de los manuscritos era la regla de la comunidad. Se llamaba 1QS. Entonces era el estatuto de la disciplina, el manual de disciplina para esa comunidad judía. Y en algunas partes hay varias cosas que dicen ese estatuto, pero hay algunas partes que dice, por ejemplo, buscar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, hacer lo que correcto y justo ante su faz según lo que ha prescrito por Moisés y todos sus servidores, los profetas. Amar todo lo que ha elegido y odiar todo lo que ha rechazado. Entonces aquí empezamos a ver que sí había una norma en la comunidad. Amar lo que es bueno
lo que fue elegido y odiar lo que no es bueno. Pero también entendamos que se interpretó que bueno, y es un poco la interpretación que tenemos hasta ahorita. Amamos lo que es igual, como si el elegido es lo que es igual. Y odiamos lo que es rechazado. Rechazado es lo diferente. Entonces, aquí recordamos que esos mensajes son interpretaciones, ¿no? Finalmente los mensajes son divinos, pero quien interpreta son humanos. Entonces, ahí con el tiempo y con la historia, las cosas fueron siendo interpretadas según el entendimiento de cada uno. Pero entonces, bueno, aquí me explicaron que tengo que rechazar o tengo que odiar lo que es rechazar, lo que es mi enemigo, puedo así decir. Pero entonces, ¿qué es un enemigo? Cuando preguntamos qué o quién es el enemigo, creo que podemos pensar que es quien nos hace mal, quien piensa diferente de nosotros. Pero si pensamos que en él es enemigo, ¿cuál es el opuesto de enemigo? Amigo, prójimo. Pero entonces, ¿quién es ese prójimo? En la parábola del buen samaritano, el experto en la ley pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y bueno, Jesús cuenta toda la parábola del hombre que sí necesitaba ayuda, que pasó del sacerdote, que pasó del levita, y nadie lo ayudó hasta que llegó el samaritano y ayudó a ese hombre caído. Y era un hombre que él no conocía. Entonces ahí Jesús explica que el prójimo es cualquiera, es cualquier persona, no es un amigo, no es un conocido, es cualquier persona como nosotros. Pero si es así, entonces, ¿quién queda como enemigo? ¿Qué es lo que nos sobra dentro de todo eso para que podamos clasificar como enemigo? Y si entramos a una de las bases de la doctrina espírita, que es la pluralidad de existencia, pensamos que todos tenemos ese proceso. Estamos en el mundo físico, desencarnamos, nos quedamos como espíritus errantes, pero tenemos que volver a encarnar porque somos imperfectos, tenemos mucho que aprender todavía. Entonces vamos a estar en ese proceso hasta que un día llegaremos a ser espíritus puros. Pero en eso estamos desencarnando y reencarnando. Es la pluralidad de existencias. Si nosotros creemos en la pluralidad de existencias, sabemos que somos todos espíritus creados de la misma manera, hijos de un mismo creador. Y estamos todos destinados a un mismo grado de perfección. Todos salimos de acá, perdón, todos salimos de acá y vamos a llegar aquí. Entonces, si ahorita hay alguna diferencia entre otra persona y entre mí, esa diferencia son como mucho transitorios. Si yo estoy aquí hoy y tengo que reencarnar luego muchísimas veces más, es porque tengo mucho que aprender, es que me equivoco bastante todavía. Y bueno, la persona que está a mi lado puede ser que no se equivoque puede ser que ella se equivoque en algo que yo ya no me equivoco, pero yo también me equivoco. Puede ser que algo que yo hago mal, ella sí haga bien. Entonces, finalmente, ¿cuál es la diferencia entre esa persona y yo? Yo traje una imagen que obviamente, pensando en un concepto de ciencia, no tiene que ver con el tema, pero creo que esta imagen puede ejemplificar bien ese mensaje. Demostrando que todos recibimos una misma luz divina. Y esa luz está en contacto de una misma materia, que somos nosotros. Pero esa materia refleja esa luz de diferentes maneras.
En uno va a reflejar rojo, en otro azul, pero es la misma luz y es el mismo prisma que está reflejando. ¿Qué significa? Que somos todos lo mismo, simples, imperfectos, creados, y que estamos en proceso de evolución, que por diferentes razones, experiencias, pruebas, evolución, libre albedrío, la luz se refleja de otra manera. Pero somos iguales, somos lo mismo. Si somos todos lo mismo, creo que eso entra en el concepto de prójimo. Entonces, nuevamente, ¿quién queda como enemigo? ¿Quién queda como esa persona que yo no puedo amar? Y entrando nuevamente al punto de Jesús, amad a vuestros enemigos, ese principio es, como hablamos, la aplicación sublime de la caridad. Pero en esta circunstancia hay también una equivocación sobre el sentido de la palabra amar. Jesús no pretendió, mediante esas palabras, que tengamos para con el enemigo la misma ternura que para con un hermano o un amigo. Porque la ternura, ella presupone confianza. Sabemos que no podemos, o sea, llega a ser un poco difícil, hasta físico, porque también entendemos que hay fluidos, hay toda una cuestión diferente entre una persona que nos hizo mal o nos hirió de alguna manera. Entonces, el amar a vuestro enemigo no es amar de la misma forma que amo a mi hijo, a mi papá, a mi mamá. Amar a los enemigos es no sentir por ellos ni odio, ni rencor, ni deseo de venganza. Es perdonarles sin segundas intenciones e incondicionalmente el mal que nos hacen. Es no poner ningún obstáculo para la reconciliación. Es desearles el bien en lugar del mal. Es alegrarse en vez de afligirse con el bien que les sucede. Extenderles una mano caritativa en caso de necesidad. Es abstenerse tanto en palabras como en acciones de todo lo que pudiera perjudicarlos. Es, en definitiva, retribuir el mal con el bien, sin intención de amar. Eso es amar a vuestros enemigos. Lo que nos dice Jesús es que no es pagar en la misma moneda, ojo por ojo, diente por diente. Es ir más allá del, ay, pero yo no voy a hacer el bien para que me hace mal. No soy tonto. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque sabemos, pero sabemos que eso mueve directamente nuestro orgullo, ¿no? Uno a veces piensa, ay, pero ¿qué van a pensar de mí? ¿Van a pensar que soy? Imagínense, esa persona hizo lo que hizo y voy a tratar como nada, voy a perdonar. O muchos que dicen, bueno, yo sí perdono, pero no lo olvido. Va a llegar un momento que cuando esa persona me diga algo, ahí lo voy a soltar. Ahí tengo guardadito para decírselo a esa persona. Eso no es perdón, realmente, ¿no? El perdón es no ofender con el mismo grado que fuimos ofendidos. Eso es demostrar cierta superioridad también, ¿no? Entonces, Jesús nos evoca una postura de creador. ¿Por qué una postura de creador? Más al principio vimos en la parte de Mateos que decía, el Padre que está en los cielos, que hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre los justos y los injustos. Entonces es un sentimiento que debe ser dirigido a todos, y no solo los que comparten las mismas ideas que nosotros. Entonces, el punto es que la acción de estar de acuerdo es humana.
pero el amor es divino. El amor está por encima de las otras cosas. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago mejor que la persona que yo considero que está equivocada? Si yo finalmente siento todavía ese rencor o se me hace difícil perdonar, ¿qué es ese mi sentimiento? ¿Cómo me estoy posicionando mejor que esa persona? ¿Será que no me estoy igualando? ¿Será que no me estoy equivocando igual o hasta peor que esa persona, que es mi enemigo? Si yo me equivoco, yo espero que me perdonen todos. Si yo reconozco que me equivoqué, voy a esperar que, bueno, que la persona pueda entender, que podamos hablar quizás, o que la persona lo olvide. Pero entonces, ¿por qué yo no logro hacer lo mismo que espero que hagan para conmigo? Porque si nos dicen que la caridad es la salvación, esa caridad y benevolencia no tiene grupos, ¿no? Es caridad y benevolencia para con todos. Esa oración es el punto de conexión más profundo que puede existir entre criatura y creador. Entonces eso no debería estar limitado o segmentado entre grupos. Y cuando estamos hablando de la doctrina y de amar a los enemigos, el espírita es el que sigue la doctrina espírita, tiene también otros motivos para ser indulgente con sus enemigos. ¿Y qué motivos serán esos? ¿Será porque somos espíritas, somos especiales? ¿Somos ya superiores? Entonces, ¿es una obligación? En primer lugar, se sabe que la maldad no es un estado permanente de los hombres, sino que se debe a una imperfección momentánea y que de la misma manera que el niño se corrige de sus defectos, el hombre malo reconocerá un día sus errores y se volverá bueno. Entonces, el primer punto es lo que hablamos antes, la pluralidad de las existencias. Nada es fijo. Estoy segura que si cada uno de nosotros paramos para pensar cómo éramos hace unos años, estoy segura que ahora somos diferentes. Y en algún punto, ni que sea uno, eso ya nos muestra que hay una evolución, que nada es fijo, que todo es momentáneo. Y bueno, estamos viendo nuestra vida, es un pedazo mínimo cuando pensamos en todas las existencias. Pero el concepto es lo mismo. Y además sabe que el amor, la muerte solo lo libera de la presencia material de su enemigo, porque éste puede perseguirlo con su odio aún después de que haya dejado la tierra. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, yo tengo mis problemas, mis defectos, el momento que desencarne, voy a seguir teniendo mis problemas y mis defectos. El momento que yo pase el plan espiritual, no es que a partir de ahí recibí mi, no sé cómo se llama, mi cosita de ángel y soy perfecta. Es un proceso, es una evolución, como vieron en la lámina, no es una línea recta, es una línea constante. Somos los mismos. Entonces, yo traje una frase que traje en otra palestra, otra charla, perdón, que hice, y creo que se encaja aquí también, que hay una frase que dice, muerta el perro, se acabó la rabia. Y bueno, sabemos que no es así. No en ese sentido. Aquí nos quieren decir que, bueno, una vez que se encuentra la causa raíz, se resuelve el problema, pero el problema no se resuelve con la muerte, no se resuelve con desencarnar, porque la causa raíz no es el cuerpo. Entonces sabemos que en el mundo invisible, en ese mundo espiritual,
Muchos manifiestan esta malevolencia a través de obsesiones, de subyugaciones. Cuando hablamos de obsesiones, pueden ser muchas razones para que se den, pero muchas veces es venganza. Es ese sentimiento de no entender el error del otro, de sentirse afectado y herido directamente en el orgullo. Pero eso no termina en una sola vida. Si la cosa es buena, ¿sabes qué? Voy a seguir alimentando ese sentimiento y ya no voy a hablar con esa persona y se acabó, está todo resuelto. No necesariamente es así. ¿Y por qué amar al enemigo entonces es importante para mí? Es importante para que yo pueda complacer a Dios. Quiero ser un hijo ejemplar. No necesariamente, ¿no? Porque cuando yo no amo, me estoy poniendo en un sentimiento, una situación de sufrimiento. El odio, paremos a pensar, el rancor, el odio, es un sentimiento malo, nos hace a nosotros mismos sentirnos mal, nos pone a nosotros mismos en una situación de sufrimiento. Lo que necesitamos para salir de ese sufrimiento es salir de ese interés personal que tenemos. Nosotros sabemos que eso no es nada fácil, ¿no? En el libro de los espíritus, Jacques Kardec preguntó, entre los vicios que tenemos nosotros, ¿cuál puede considerarse como radical? Y los espíritus dicen, muchas veces lo hemos dicho, el egoísmo. De él arrancan todos los males. Todo viene del egoísmo, todo viene de ahí. Si paramos para pensar en sentimientos malos, si vamos a su esencia, está ese interés personal, está el egoísmo. Y todos lo tenemos, en mayor, menor medida, en una cosa u otra. Todavía estamos en ese mundo de pruebas y expiaciones porque todavía tenemos mucho que aprender. Tenemos todavía el egoísmo presente en nosotros. Por eso es tan complicado todavía para nosotros entender o lograr alejarnos de ese interés personal cuando alguien viene directamente a hacer algo que nos afecta. Jesús también dijo, no resistáis al mal que os quieran hacer. Si te golpea una mejilla, preséntate la otra. Puedes pensar, no, esto es demasiado para mí. Como imagínense, si alguien me pega, no voy a hacer nada. Al orgulloso, esta máxima le parece una cobardía, pues no comprende que haya más valor en soportar un insulto que en vengarse. Esto le sucede siempre debido a que su vista no llega más allá del presente. Entonces, si entendemos que eso nuevamente es una parte pequeña, podemos dar la dimensión correcta para algunos actos, para algunas acciones, sean nuestros, sea de otras personas. Si entendemos que somos todos iguales, que todos nos equivocamos, que estamos todos aquí para aprender, la cosa puede volverse mucho menor, ¿no? Una ofensa baja bastante el volumen. Si pensamos en un niño, por ejemplo, un niño nos hace algo, ¿qué decimos? Ay, todavía está aprendiendo. Tampoco vamos a hacer algo tanto de eso, porque está aprendiendo, no sabe. Estamos aprendiendo también. Aquí la idea no es decir, bueno, todo es válido, no nos importemos, no importa lo que hagan, podemos hacer el mal para todos, que estamos aprendiendo. No es esa la idea, pero también es de entender que estamos en un proceso. Esta es una escuela para todos. Y aunque sea muy difícil, sí es bastante difícil, es bien desafiante,
si vamos entendiendo nuestra posición y la posición de otro, vamos logrando de a pocos entender realmente la importancia y la relevancia que tienen esas ofensas en nuestras vidas. Cuando pensamos en vengarnos, eso es tan contrario a lo que nos dice Cristo, porque Cristo dice, perdonad a vuestros enemigos. Que cuando nos vengamos no solo no estamos siendo espíritas, no estamos siendo cristianos, porque estamos yendo en contra a esas enseñanzas de Jesús. Pablo dijo, perdonar a los enemigos es pedir perdón para uno mismo. Perdonar a los amigos es darles una prueba de amistad. Perdonar las ofensas es mostrarse mejor de lo que se era. Perdonad, pues, amigos míos, a fin de que Dios os perdone. Porque si sois rígidos, exigentes y inflexibles, si empleáis el rigor hasta por una ligera ofensa, ¿cómo pretenderíais que Dios olvide que cada día tenéis mayor necesidad de indulgencia? Entonces, esto puede ser que yo no me equivoque de la misma forma que la persona a mi lado se equivoca, pero sí me equivoco con otra cosa, pero me equivoco. Nadie aquí es perfecto. Si fuéramos perfectos, no estaríamos aquí, estaremos ahí al lado de Jesús, Espíritu puro, ya no necesitamos encarnar, pero no es nuestro caso. Entonces, vengarse, no perdonar, es como si estuviéramos tapando los ojos para lo que nosotros mismos hacemos. Estamos viendo solo lo que hace el otro, pero no estoy viendo lo que hago yo. Yo voy seguramente a necesitar el perdón de alguien. En algún momento me voy a equivocar. Si no es ahora, va a ser luego o ya fue. Pero si alguien necesita el perdón ahora, ¿será que realmente no lo puedo hacer? ¿Será que está completamente fuera de mi capacidad hacerlo? Joana de Ángeles dijo también en el libro, que no tengo la traducción exacta en español, que se llama Floraciones Evangélicas, que entonces todo agresor sufre en sí mismo. Es un espíritu envenenado, esparciendo su toxicidad a la víctima. No bajes a su nivel, sino para ayudar. Eso es ponernos en una posición diferente. Eso es practicar las enseñanzas que recibimos aquí en las lecturas, con lo que hemos vivido, con nuestras pruebas, lograr amar al enemigo con el concepto de amor que vimos aquí, que es no desearle el mal, practicar la caridad realmente, es subir un escaloncito más en ese proceso de evolución y de transformación moral. Ya para ir terminando, traje aquí dos partes de Manuel, uno en el libro A Camino de la Luz, que dice, aquí saqué la frase de todo el contexto, pero creo que traje la información importante, que es: los hombres están en las zonas de concentración militar, esperando al enemigo, sin saber que el adversario está en su propio espíritu. En el libro Ciega de Luz, también dice Manuel, si recibiste la espada simbólica que el maestro nos trajo a la vida, acuérdate de que la batalla instituida por la lección del Señor permanece viva y rígida, en que combatiremos a los enemigos de nuestra paz, ocultos en nuestro propio yo, en forma de orgullo e intemperancia, egoísmo y animalidad, consumiéndose a precio de nuestra propia consagración a la felicidad de los otros. Emmanuel, en todas sus obras, más de 20 veces menciona de una manera u otra
esa parte de Mateos. Claro, con su interpretación, que Manuel interpretaba mucho y nos traía mensajes muy importantes para esa nuestra transformación, pero él habló muchas veces de esa parte de Mateos del capítulo 5 que es amar a vuestros enemigos, por la importancia que eso tiene. Y Emmanuel nos trae mucho eso, que ese enemigo está en nosotros. Nuestro foco de lo que es el enemigo está equivocado. Creemos que el enemigo es alguien que es igual a mí. Creemos que el enemigo es alguien que se equivoca. Es alguien que me hiere directamente en mi orgullo, en mi ego. Alguien que me hace cambiar, que me hace reflexionar. Pero eso no es mi enemigo. Esa es simplemente una persona aprendiendo, así como yo. El enemigo real de todos nosotros está adentro de nosotros, como dice Amanda. Es nuestro egoísmo, es nuestro orgullo, es todo eso que en diferentes momentos de nuestro día saltan. De forma mayor o de forma menor, saltan. Lo vemos. Y el primer paso, y creo que es lo más importante, es empezar a tener conciencia. Aquí nadie, yo incluida, vamos a lograr, ay, hoy vi una charla muy buena, voy a dormir, ahora tengo eso y mañana ya me voy a portar completamente diferente. Es un proceso, por eso son tantas vidas. Pero tener conciencia creo que es el primer paso. Entender qué es ese sentimiento que llevamos adentro. ¿Cuáles son esos momentos que ese sentimiento aflora con más fuerza? Y entendiendo que ese sentimiento existe, va siendo más fácil luchar, ¿no?, contra él. Aprender que no siempre tiene que estar ahí. Lograr sacarlo en algunas situaciones, en una, dos, de a poquitos. Pero la conciencia es el primer escalón para esa transformación tan importante que estamos todos buscando. Estamos todos buscando ser mejores. Entonces, es un proceso, como comenté, es un proceso desafiante, pero estamos aquí, estamos todavía en un mundo de pruebas y expiaciones donde las cosas no necesariamente son fáciles. Entonces, es un proceso donde es una prueba donde todos estamos ahí para aprender. Entonces, espero que haya sido, que lleven las palabras, que llevemos todas esas palabras para reflexión en nuestra vida, en nuestro día a día. Y ahora vamos a hacer nuestra oración final. A los que están conectados, que están online, muchas gracias por la presencia. Luego de la oración final vamos a desconectar el Zoom y vamos a seguir aquí los presentes para el paso. Entonces, los que quieran pueden cerrar los ojos, si así se sientan cómodos. Y vamos agradeciendo a un momento más que tuvimos tan importante de aprendizaje, de conexión, de entendimiento de nuestro verdadero rol aquí en esta vida, en este mundo, entendiendo que estamos todos aprendiendo, que somos todos hermanos, con debilidades, con errores, pero aprendiendo a acertar también. Que esas palabras puedan ecoar en nuestros corazones, que podamos de a poco ir practicándolas en nuestra vida. Agradecemos los espíritus amigos que nos permitieron estar aquí presentes, con tanta luz, con tanto aprendizaje, acercándonos cada vez más a esa verdad divina. A los espíritus no dichosos que también estuvieron presentes,
aprendiendo, que puedan cada vez más acercarse a la verdad de Dios. Que esa luz también los llene de fe, de perdón y de caridad, y que puedan seguir el camino del bien. Que toda esa luz nos dé mucha fuerza para nuestra semana, para el día a día, que nos trae siempre muchas pruebas, mucho esfuerzo, pero siempre creyendo que tenemos la capacidad de pasar por todo eso con mucha fe y de la mejor manera. Que así sea. Gracias.